En The Economist, uno de los medios ingleses más importantes y relevantes a nivel mundial, subestimaron al presidente de Argentina, Javier Milei. Decían, antes de que llegue a gobernar, que acabaría con la democracia de la República de Argentina. Pero ya han pasado 100 días desde que empezó a gobernar. ¿Y cuáles han sido los resultados? Hasta para este medio inglés fueron sorprendentes. Y lo digo no solo porque se retractaron sobre sus palabras, sino porque han incluso reconocido que el gobierno de Javier Milei ha sido todo un éxito. Si quieren saber por qué, acompáñenme. Pero primero recordemos cómo es que este prestigioso medio de comunicación inglés hablaba sobre Javier Milei hace algunos cuantos meses. Y esto lo digo porque uno podía encontrarse con esto. Javier Milei representaría un peligro para la democracia de Argentina, es decir, dando a entender que Milei se convertiría en todo un dictador. Esto cuando Milei ni siquiera había ganado las elecciones y cuando mucho menos había ejercido su papel como presidente de la República de Argentina. ¿Se dan cuenta de la gravedad de estas acusaciones? Bueno, en este medio se dieron cuenta y unas horas después decidieron cambiar el titular de su propio artículo, colocando en español: ¿Puede el libertarismo radical de Javier Milei salvar a la Argentina? Bueno, como dicen, errar es humano. Sin embargo, esto no se espera y mucho más de un medio prestigioso, entre mil comillas. Sin embargo, lo volvieron a hacer después. ¿Cómo? Con otro artículo unos meses después como este, donde colocan: en Argentina, Javier Milei empezó con su experimento, dando a entender que Argentina es como un laboratorio, como si los argentinos fueran esos animalitos con los que se experimenta. Sinceramente, de los titulares de The Economist no se puede esperar nada, absolutamente nada. Y es por eso que esta vez ha sorprendido algo, porque ahora cuando vuelven a escribir un artículo sobre Argentina y sobre el gobierno de Javier Milei, llama mucho la atención que por primera vez reconozcan que Milei está haciendo las cosas bien. Y esto lo comento porque, como pueden leer, consideran que el gobierno de Javier Milei ha sido todo un éxito económico. Y si es que no entienden muy bien inglés, acá les tengo el artículo completo. Como pueden observar ustedes, este artículo, si bien está en inglés, se puede traducir. Y traducido titula: Después de 100 días brutales, Javier Milei hace crecer a los mercados, aceptando el éxito económico que ha tenido Milei hasta el momento. Pero veamos por qué lo dicen. Y es que seguramente desde la oposición van a estar diciendo que la pobreza aumentó, que los precios son impagables, entre muchas otras cosas. Sin embargo, los invito a que realmente se den cuenta de los logros que han habido, porque hasta un medio bastante sesgado e imparcial como ha sido The Economist hasta ahora con Javier Milei está reconociendo lo que ha hecho en Argentina. Y esto lo comento porque luego de un contexto acerca de la inflación y también de lo que heredó Javier Milei de anteriores gestiones, The Economist resalta lo siguiente: después de 100 días puede presumir de un verdadero éxito económico. Su popularidad se mantiene, incluso cuando carece de apoyo en el Congreso. Si puede mantener al público de su lado hasta las elecciones de mitad del periodo a fines del próximo año, podría reforzar dramáticamente su influencia y por lo tanto su capacidad para rehacer la economía argentina. Es decir, acá The Economist reconoce que uno de los principales problemas que tiene Javier Milei para gobernar es el propio Congreso argentino. Continúo.
pero los argentinos ya están sufriendo profundamente y podrían abandonarlo mucho antes. Eso sería un duro golpe para los reformadores radicales de todo el mundo. Con este último párrafo dan a entender que hasta ellos mismos están sorprendidos de que la gente siga apoyando a Javier Milei pese a que no todos los indicadores son muy positivos y consideran que esta es la verdadera arma política que tiene Javier Milei y que por lo tanto si es que la pierde, la oposición o más conocida en Argentina, la casta, va a ser de las suyas. Continuando, acá hacen un breve pero bastante buen reconocimiento de los logros que ha tenido Milei, que a decir verdad ya hemos tratado en el video anterior. Por si no lo han visto, lo comento. Pero bueno, ¿qué comenta The Economist? Comience con sus éxitos económicos. Para demostrar que no habrá más impresión de dinero, Milei está obsesionado con lograr un superávit presupuestario, es decir, que el gobierno grabe más de lo que se gasta. Dice que logrará un superávit este año del 2% del PBI, un enorme cambio con respecto al déficit del 3% del año pasado. Tanto en enero como en febrero, el gobierno logró superávits mensuales, los primeros en más de una década. Primer logro. Ahora, acá explican básicamente cómo es que lo consiguió, ¿no? El gobierno tomó otras dos grandes medidas. En diciembre devaluó el peso en más del 50% para cerrar parcialmente el abismo entre el tipo de cambio oficial y del mercado negro. Continuamos acá. El gobierno dice que sus resultados justifican sus difíciles decisiones. Ojo acá porque resaltan más logros. Además de los superávits fiscales mensuales y la inflación que ahora tiene una tendencia a la baja, la brecha entre los tipos de cambio oficiales y los de mercado negro es alrededor de solo 20%. Segundo logro. También las reservas extranjeras han aumentado en más de 7.000 millones de dólares. Tercer logro. Y el gobierno extendió con éxito el vencimiento de fajos de deuda en pesos, reduciendo la presión sobre el tesoro. Cuarto logro. El FMI está satisfecho. Los mercados están empezando a creerlo. El índice de riesgo país de Argentina, una medida de las posibilidades de incumplimiento, ha tenido una tranquilizadora tendencia a la baja. Seguimos con los logros. En economía hay que darle 8 o 9 sobre 10. Ahí lo tienen, el mismo medio de comunicación inglés que hace unos meses decía que Javier Milei sería un dictador, entre muchas otras cosas más que analizamos en esa ocasión, ahora reconoce que las políticas económicas que ha tomado en Argentina son positivas y que han traído algunos resultados positivos que generan confianza en Argentina como país. Y esto lo comento también porque el día que se rechazó el DNU de Javier Milei, es decir, que se quiso tirar abajo las únicas reformas económicas que él ha aplicado en Argentina, miren cómo reaccionaron los mercados. Números en rojo. Esto te lo dice todo. Pero cuando Milei respondió después de esto, con el siguiente mensaje, los números otra vez fueron al alza, por lo menos los números de los bonos. ¿Pero qué dijo Javier Milei para tratar de arreglar la situación, para evitar que los mercados pierdan confianza en Argentina? Bueno, comentó, así lee el mercado cuando los orcos, estamos hablando de la oposición política que tiene en el Congreso, dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar al país adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer. Nunca dijimos que sería fácil, pero al final del camino triunfaremos. Y esta última frase me parece muy importante de resaltar, porque si bien han habido bastantes logros, también hay indicadores que reflejan lo que ha costado conseguirlos. ¿Y con esto a qué me refiero? A la pobreza, al salario, al precio de algunos productos, en especial fármacos, a también las ventas, entre otras cosas. Esto es algo de lo que está muy consciente Javier Milei y que acá también lo resaltan. Porque en cierta medida este es el costo de tratar de arreglar 30 años de kirchnerismo. Y esto lo comento porque las personas se dan cuenta de ello. Y es que como podrán observar en el mismo
medio, The Economist, reconoce que pese al ajuste, la gente sigue con Javier Milei. ¿Y por qué lo digo? Porque acá, como podrán leer, los índices de aprobación de Milei siguen siendo notablemente altos, alrededor del 50%, a pesar de las dificultades económicas. Es más, incluso en algunas otras encuestas internacionales se reconoce a Javier Milei como el tercer presidente con mejor imagen en Sudamérica, es decir, con mayor aprobación. Y esto es importante de resaltar porque demuestra que la gente que lo votó sabía que no sería fácil, como lo dijo el mismo Javier Milei, y mucho menos considerando la oposición política que tiene dentro del Congreso argentino. Y esto lo digo porque hasta en este diario, que no es para nada afín con Javier Milei, reconocen que estos primeros 100 días que ha tenido el presidente de Argentina gobernando han sido marcados por serios problemas. Es decir, desde el extranjero se preguntan cómo es que Javier Milei realmente va a cambiar a la Argentina de fondo si es que no cuenta con el apoyo político, si es que no podría aprobar a través del Congreso, a través de los diputados y senadores, la dolarización, por ejemplo, que es una de las medidas más importantes para acabar con la inflación, para acabar con la maquinita de pesos argentinos. Bueno, para tratar de lidiar con la oposición política que tiene Javier Milei en el Congreso argentino, recordemos que él elaboró una estrategia que consiste básicamente en dividir las políticas económicas que ya se están aplicando en Argentina en distintos decretos. Pero eso no incluye la dolarización. Y eso es lo que le preocupa a este medio, porque consideran que si es que no se hace eso, la inflación va a seguir siendo incontrolable. Es más, acá lo resaltan, porque comentan, no es atractivo invertir en un país donde la recesión es un ingrediente clave de su política monetaria. Y consideran que si es que no se hace este cambio en el régimen monetario y cambiario, va a ser complicado mantener los indicadores que tiene Argentina hasta el momento. Hablamos de indicadores, por ejemplo, como el superávit fiscal que hasta el momento se ha mantenido. Consideran que sería difícil de sostener. Claramente, si es que la oposición política se la sigue poniendo difícil, y esto es algo que no solamente comento yo, es algo que cualquiera puede notar. Y es que hasta en este medio de comunicación internacional, donde no han sido para nada buenos con Javier Milei, reconocen que la principal traba política que no le permite a Javier Milei realizar sus reformas económicas está en el Congreso. Y aquí también lo ponen. La política ha sido más complicada. Milei sigue siendo popular, pero su coalición no tiene gobernadores y solo tiene el 15% de los escaños en la Cámara Baja. Un gigantesco proyecto de ley general con 664 artículos que envió al Congreso a finales de diciembre fue desmantelado. Estamos hablando de la ley bases, pero también podemos hablar del DNU, ¿no? Porque acá también se coloca. Un decreto presidencial anterior y de gran extensión tenía el mismo problema. Se extendió desde la importante desregularización del mercado laboral hasta la menor, que permitió a los bancos cobrar más intereses sobre la deuda de tarjetas de crédito. Pero el 14 de marzo el decreto fue rechazado en el Senado, lo que profundizó las preocupaciones de que Milei sea políticamente vulnerable. Ahí lo tienen. Este es el problema que tiene Javier Milei para gobernar. Y lo vuelvo a repetir porque desde la oposición incluso vienen culpando a Javier Milei de las inundaciones que se están observando últimamente en Argentina, en Buenos Aires y en otras provincias a causa de tormentas, de lluvia e incluso de granizada, cuando en realidad las obras públicas que en teoría debían solucionar ese tipo de situaciones son las obras públicas de las anteriores gestiones. No me digan que en 3 meses Javier Milei va a reconstruir todo un país completo, va a salvar la economía, entre otras muchas cosas. Eso es pedir imposibles. Por eso es que este artículo concluye con lo siguiente: el destino de Milei depende de dos incógnitas. ¿Cuánto dolor económico pueden soportar los argentinos antes de volverse contra él? Estamos hablando del apoyo que tiene. ¿Y podrá obtener el apoyo político necesario para lograr
avances económicos lo suficientemente rápidos como para evitar que todo se desmorone, estamos hablando de si podrá lidiar con la oposición política que tiene en el Congreso. Por ahora, las señales son moderadamente positivas. El éxito podría permitirle dominar las elecciones de mitad de periodo del próximo año. Sin embargo, si sus cifras en las encuestas caen primero, sus rivales seguramente empuñarán su propia motosierra en contra de sus planes y luego intentarán tirar toda su presidencia a la licuadora. ¿Con qué termina y concluye entonces The Economist? Con que si Javier Milei puede mejorar la economía pese a la oposición política que tiene en el Congreso que le impide hacer muchas reformas económicas, el próximo año podrá limpiar con las elecciones y con sus resultados el Congreso y de esta manera reformar absolutamente la Argentina tal y como lo prometió. Pero si no lo logra, la oposición o la casta, como quieran llamarle, volverá a ser de las suyas, volverá a mantener en vigencia aquel modelo que empobreció a la Argentina. Por lo tanto, el rumbo de Argentina se volverá a definir en las urnas, en las elecciones legislativas del próximo año. Y hasta el momento, Javier Milei tiene todas las de ganar, porque más de la mitad del país, del 50% de argentinos, sigue con él. Pero bueno, quisiera saber qué opinas acerca de este artículo del medio inglés The Economist, que a pesar de que no sea muy afín a las ideas de Javier Milei, por lo menos sí reconoce, porque no tiene de otra, los logros que ha tenido durante estos primeros 100 días. Y es que, como dicen, dato mata relato. Relato de que Javier Milei iba a estallar la economía argentina ocasionando una hiperinflación, de que se iba a convertir en todo un dictador, entre muchos otros relatos que hay. Y además lanzaron una importante alarma a la Argentina. Y es que si Javier Milei no logra limpiar el Congreso con ayuda de todos sus votantes, de toda la gente que apoya su gestión, no se podrán hacer muchos cambios. Así que quisiera saber qué opinas, si estás con Javier Milei, si es que en este mismo momento te dan una urna para votar, para limpiar el Congreso argentino. ¿Estarías del lado de Javier Milei o del otro lado? Quisiera conocer tu respuesta en los comentarios. Así que ve escribiendo que como siempre te estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Francesca, por si todavía no me conoces, te invito a que me sigas en otras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video, sin antes darle la bienvenida al último miembro del canal, Diego Rojano, por formar parte de esta linda comunidad. Si es que tú también quieres ser miembro del canal, te invito a que lo hagas a través del botón que dice unirme, ya que con un aporte voluntario contribuirás al trabajo que vengo haciendo en este espacio de internet. Ahora sí me despido. Hasta pronto.